This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Afretao tráfico, esperanzao experiencia na tumaga Todos los Santos y Las Almas. Ta subía número del gente ta anda na Camposanto. ¿Cuántos Camposanto na ciudad tiene a mga designado parking area onde entrada y salida del mga vehículo? Caretaker del un privado Camposanto na San Roque normal lang tiene mga elemento na ansin na lugar. Otoridad reitera a Circle Provision para na Día de Todos los Santos y Almas. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Afretao tráfico, esperanzao, experiencia alina barrio de Tumaga, Todos los Santos y Las Almas. Aquí el report de Marifi Tamayo. El kagawad del barrio de Tumaga, Eloino Fonoliera y habla, anticipa sila afretao tráfico na barrio Todos los Santos y Las Almas. Daan niya según concerne del barrio el asunto del tráfico, maski durante el mga ordinario días lang. Por eso, anticipa sila mas afretao kondisyon de tráfico Todos los Santos y Las Almas, considerando que mucho el quien anda visita con mga muerto na Forest Lake, un privado Camposanto allí na Tumaga. The main road allí na Janjan Store, tiene kita allí traffic. Después going para na aquí na Tumaga Putik Road, na junction del Por Centro. Entra por tiene también kita allí traffic. Después tiene también kita pose icha alla na cemetery del Chinese cemetery. Akal alla tiene kita allá. Según con Fonoliera, el Barangay Council de Tumaga preparó ya también ayuda vigila el tráfico na barrio efectivo a las 12 del mediodía de octubre 31 hasta a las 5 del tarde na pecha 2 de noviembre. Ay man-deploy según sila 20 magatanod. Tali también di ila magabin, force multipliers, personajes del Santa Maria Police Station y otros miembros del sector de seguridad. Actually, in connection with the area diatun, tiene kita ara also day for 2 days. El barangay Tumaga preparado ya. Ya habla si Fonoliera, temporario ya queda one way el camino andada para na Forest Lake. El entry point del mga vehículo allí na Sun Street y tiene 2 exit point del mga vehículo. Puede allí na Nia Subdivision lusot para na Presa Mayor y puede también para na Lunzuran. Kay ese que amanece one way. Kay el principio se la entrance del NIA para que abajo one way así. El entrada de ese allá con hilo uru subir para arriba na Lunsuran. Según con Fonoliera, ya establece 11 magapost na diferentes lugar na Tumaga para ayuda vigila con el tráfico y mantene el seguridad. Ay kera también según sila istrikto na magataman park vehikulo na magakanto y camino o na hindi propio designado parking area. Mientras tanto, fuera el Forest Lake, y habla si Fonoliera que tiene también Chinese Cemetery allí na Tumaga, un privado Camposanto según este. Ya prepara kami del barangay with the SICAP mga post 11 post aquí kanato na barangay para ese 11 post usually se puede gastar muy bien controlar el flow of traffic di aton inelang flow of traffic pero hasta man maintain el peace and order di aton na di la post.
Si Fonoliera y Ablaya queda tranquilo el observación del todos los santos y las almas na di ila barrio del pasado año. Taroga sigun sila que ay queda también tranquilo el ocasión este año. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Ya podía observar ese día desde el estelang aga que manada gente el taanda na mga Camposanto como na sentro del pueblo. Jadi ila ya tumabentaha anda temprano na Camposanto para puede anda man bakasyon ang puerta de Zamboanga. Mientras yan también di ila, el taanda temprano para evitar dalagsukan del gente mañana. Ya que también ventaja na gente este día anda siendo hindi tanto ben caliente el tiempo. Cuantos Camposanto na syudad ya tiene magaresignaw parking area onde también el entrada y salida del mga vehikulo. Aquí el detalles na report di Marites Espartero. Cuantos mga Camposanto na syudad, pribado man o katoliko, tiene magareglamentos na parking y entrada y salida del mga vehikulo donde prinsipya implementa enante mediodía. Si para anda na pribado Camposanto na Roman Catholic Memorial Park na San Roque, el entrada na Highway del Suterville San Roque y salida para na Eskwela del ICAS. Na derecha portion lang a según del mencionado Camposanto, el designado parking area. El jaton entrance aquí kita pasa, el exit jaton ICAS. Parking jaton one lane lang kita usa. Right side. And then el jaton parking del motorcycle arriba na Pieta aquí para na ICAS. Okay. Nay ba kita overnight aquí permites tres? Up to 10 lang kita, ma'am. Okay. Liga 10, el adentro pwede pa man stay, pero el entra hindi na pwede. Mientras na San Roque Public Cemetery na costado solamente del cementerio, afuera man park y prohibido na costado del fence del aeropuerto. Na Camposanto también del Santa Maria, el entrada na calle de Leon, mientras el salida para na Maestra Vicenta. Asegun con el barrio Kapitan del Santa Maria Los Eli Angeles, el designado parking area amol na costa portion del camino del De Leon, pero kung el lugar tamandaman park el privado individual na lugar. Prohibido man park na frontera del mismo Camposanto y pone magachenda como kosot estipulaw na orden ejecutibo del gobierno lokal. Nakikita parking no na adelante no na cementerio na camino pwede drop off lang pwede también mucho man one way man le ta pwede kita saka parking aquí one way na one side aquí parte de Leon Street ese antes Mesedarian so allowed se then outside tamin na mga more than 50 to 60 meters from the main entrance sekalo tan allow tamin man kalalya basta poko leos lang alin na main entrance so aquí el Santa Maria no ya pasya kita for almost 3 meses no extended kita traditionally el limpieza aquí, no? So pwede man kita hablar de 100%, totally kita 90%, pero si na gente muevo cortao pelo, no? Ben, fresco, mira. Mientras tanto, na Camposanto del Forest Lake na tumaga, hindi na asegun ta necesita el vehicle pass, adentro lang asegun el di ila parking area, y hasta alas 11 del noche solamente el permite esta na lugar. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Normal lang sigun na un Camposanto tiene cosa tapadimira y dale sinti. Asigun ko el manager dal un privado Camposanto na Roman Catholic Memorial Park na San Roque. Igual asigun anoche, yaman overtime sila na di na trabaho. Mga pasada alas 10, tiene asigun resplandor tapasa y frío. Itaasya lang kone o itaasya lang le con este no bali nada. Kay ana dia asigun sila na mga trabahante na tiene cosa tamanda sinti na mga lugar. Mas malo asigun si tiene también taman exhum o taabri mga nicho ikita con el hueso. Tasinti, como tiene viento, kapag tiene ves to tan frío ya ton cuerpo. Kapag tiene besita puede tabira cara, ta puede kita mira tapasa tiene mga kelo resplandor lang tapasa. Maki oras sir. Asi tan overtime kami, aki mga dinoche, mga tiene ves mga 10 to 11 ansina tan overtime kami aki. Kasi ito taas eh, sila po dito man sila man feel or ano? Ngayon lang, kasi lang yun, kumo sabi man yun kaya sa kalman sila. Muna lang, tadea lang yun sila. Kaya sabi yun, hindi man mete. Otoridad tari itira acerca prohibition na Dia de Todos los Santos y Almas. Aquí el Mi Report.
Tamandari itira ahora la autoridad con el mga provisión del orden ejecutivo en conexión con el observación del Día de Todos los Santos y las Almas que el principia este día hasta Noviembre 2. Taas se acorda el autoridad que el orden ejecutivo y afirma mismo el alcalde Kimor Olaso Tamanda Abla que principia este día del viernes, mediodía, hasta Noviembre 2 que prohibido adentro del mga sementeryo el mga backpacks, uso del sombrero, waistcoats y también chaleco, jacket con hood, armas y mga kutsilyo, también bolo, vendida adentro sementeryo, tukada del mga suwena musika, mga serbesa, reventador, también illegal juego. Sinota con este orden, si kumpara del mga anyos pasaw, nuay mas aquí prohibi el llevada del posporo, también mga lighters, para pwede asya arde candela con el mga vivientes na mga sepultura. Taas se akorda el gobierno lokal kay prohibido man overnight na mga sementeryo, siendo permiti lang sila entra ng mga sementeryo alas 5 del madrugada hasta alas 11 del tarde na Nobyembre 2, dia del Domingo. Ese lang aga, taliya ang mga otoridad na kamino para na sementeryo para implementa kung ang mga temporary traffic rerouting, tambien mga prohibition. Tali tambien mga assistance desk del mga ahensya, como mga ambulansya para dali asistensya medikal, itambien mga pulis para dali ila police assistance desk. El siguiente na mga noticias. No hay tanto pasahero na bus terminal este día. Rehabilitación del bus terminal ta continua. Hermosa Halloween presentation anoche na frontera del City Hall. Portion del camino na MCLL Highway na Divisoria hindi taseka el agua. Bien pesado el tráfico na Barangay Putik anoche. Este y otros noticia después de cuantos aviso. It's time to treat yourself this spooky season with Dunkin's Halloween treats. Try the purple monster donut, ubi coated with ice and streaks, or spider glazed donut topped with a choco munchkin for only 40 pesos each. From October 25 to November 2 only. Grab yours now, only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Good morning, can I take your order? Can I check a bottle nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata bottle, dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts
and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. No hay tanto pasahero alina bus terminal este día. Aquí el update na report di Marifita Mayo. Yablel Supervising Transportation Regulation Officer del Integrated Bus Terminal na Divisoria, Rafael Derek Evangelista III, que no hay tanto pasahero este día, Octubre 31, año 2025, alina IBT. Pero asigun kun Evangelista, ayer Octubre 30, ya alcanza na 3,426 el número del mga pasahero ya sale na IBT. Posible según que ayer lang pa mucho yung mga pasahero el sale na IBT iya volve na di ila mga probinsya para bisita kon di ila mga parientes kenya despidia una este Todos los Santos y Las Almas. Considerando que media día lang el trabajo na gobierno ayer y holiday también este día de Octubre 31. Lego mucho ya de noche kay holiday ya mañana y no hay masya cosa para ano na biyahe dila. Al sali sila pati. It's a long weekend, so we expect mas manada tamin sali. Asugun kun Evangelista, este 3,426 mga pasahero kenya sali na IBT ayer Octubre 30, alto número ya este, siendo el average del mga pasahero kada día na IBT talilang na 1,665. This month, compared to the other months this year, bajos te. I think it's the second or the third lowest. Mas alto el pasahero de, I think, June, July. I think cuando resume ulit mga klase, allá mas alto el número del pasahero. Mientras tanto, si Evangelista ayer reitera que preparó ya el IBT para na Todos los Santos y Las Almas. Principia na moro de seguridad, na número del mga bus y el schedule del di ila mga biyahe y otros pa. Puera na departure area, yaabla si Evangelista que tavisya también sila na arrival area del IBT, siendo mucho también magataliega na syudad este Todos los Santos y Las Almas. So far last year, no na mga kita kumbaga challenge ka diyan ano kay mucho bus definitely. Esa kita una ta asigura con el major player, no, con el rural na mucho bus on standby na bodega dila. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya queda bien aflojado el tráfico este día en la ciudad desde ayer después que mismo el gobierno local
y declara que half day lang el trabajo también clase para darle tiempo con el vivientes prepara para la observación del Día de Todos los Santos y Almas mañana. A mediante menos el tráfico y ya queda también bien visible el autoridad después que aumenta kanila personajes el mando policía regional. Continúa siempre el rehabilitación del Integrated Bus Terminal a línea divisoria. Asegura Supervising Transportation Regulation Officer Rafael Derek Evangelista Tessera que del mes de junio este año 2025 ya comienza el rehabilitación y esperanzado completa el trabajo na Pebrero siguiente año. Era según él si puede completar el trabajo na Disyembre ese año para tupa naka 10 año aniversario del IBT na Disyembre 8 pero hindi asigun posible. Asigun con Evangelista, aunque continúa esta bajo una rehabilitación el lugar, no hay afectada la operación del mismo IBT. Sige lang asigun el viaje del magabas maskin de Todos los Santos y Las Almas. El renovation diaton yan starts del June and then expected se kaba by February 2026. Hermosa Halloween presentation anoche na frontera del City Hall. Aquí el report de Emil Tuban. El Barangay San Roque aliagana na horror booth durante el Noches de los Espíritus alina City Hall anoche. Tiene 3 categoría el contest, amo el Adult Halloween Costume Competition y el Children's Costume Competition. Y el Barangay Horror Booth ya participa el mga barangay na syudad. Ya participa el Barangay Kulianan ya po ni sila de Berasan at Taul y otro pa mga props para mas makamiedo mira. Del Barangay Kulianan, el gatun entry, el inspiración, el nombre es Hospicio de Lágrimas. ¿No? El historia aquí, tiene 2 hermanas, ella queda orphan, ella murió tatay nana, alias ella queda na hospicio. Por eso se entró adentro, tiene 2 mujeres y tayura, el uno amaraw na nakandaw, el uno tayura. Isa na mga kahon adentro. Ya dali tayo mira el Barangay Tumaga con el makamiedo but di ila, y alegre si Cap Jacqueline Lim con este. Esta noche ya puede kita mirar mga gente adentro de cajón por cuánto año muerto, tali si Chucky, tali si Wednesday, tali el Cuba, ya puede kami allí adentro na ojalá man enjoy el mga gente na entra, especially el mga bata, tagrita gayon. El Barangay San Roque recibe con el 20,000 de pesos premio. Kay sila Elia puede sacar con el first place. El mga barangay participa con este contest. Amo el Wong's Group, Barangay Putik, Barangay Giwan, Barangay Tumaga, Barangay San Roque y el Barangay Kulianan. El na Adult Halloween Costume Competition, el número 24 si Mario Bobon de Divisoria, ya recibe 10,000 de pesos premio. Elia puede sacar el first place. Kay bonito el design del su costume, tiene alas y a pinta negro con el de su cuerpo. Na Children's Halloween Costume Competition, el 2 años si Brian Gale Jinete de Comet Street, Barangay Tumaga, ya dali mira su costume de Medusa, ya gana 5,000 de pesos premio. Así con el alcalde, esta es la primera vez ya tiene este clase de contest na ciudad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Continúa está sumido na agua el porción del MCLL Highway na Divisoria, en particular en frente del un conocido restaurant. Por causa con este, se le afectado el mga motorista y mga gente tapasa na camino. En conexión con este, el concejal Ray Bayugin yaman sponsor de solusyon que tapidi na District 2 Engineering Office del DPWH para mira con el cosa por implementar solusyon na problema. In line with that, Madam Chair, I want to pass a resolution respectfully requesting the Department of Public Works and Highway, DPWH, Zamboanga City, 2nd Engineering District, through District Engineer Pilar C. Rivera, to formulate and implement an immediate and permanent solution to the persistent flooding along the portion of Maria Clara Lorenzo Lobregat Highway in Barangay Divisoria, specifically fronting Chow Time Cuisine. Bien pesado el tráfico na Barangay de Putik anoche. Bien largo el pila del mga vehikulo sa lane intersection entrada para Tumaga y Putik Road o Tumaga Putik Road y alcanza alyan na gate del DPWH el punta del pila del mga vehikulo.
Purkao sa con el mga grande truck taman viaje para na sentro del pueblo. Taliman el mga traffic enforcers y pulista asa di la manera para apluha con la andada del mga vehikulo. El uno del problema amo el mga motorsiklo taman dalasukan adelante kay Kiereman una. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bargata Butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magtindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel Healthy Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano
y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Un low pressure area, ya puede notar ali parte o aquí parte ng Mindanao. Aquí el report di Marites Espartero. China, según low pressure area, tabi siya el pag-asa na la Mar del Pacifico este matiempo, donde esperanzao entra na Philippine Area of Responsibility o PAR na dia de Domingo o Lunes. Según con el weather forecaster del pag-asa na Rodel Inclán, siendo no hay pa man según direkta efekto el LPA na pais, el cosa ta eksperyensya ulan ese matiempo na entero sa Zamboanga Peninsula, amo el Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sí, actually kita low pressure area apuera na Philippine Responsibility. Last located around 1,690 km east of southern Mindanao, southeastern Mindanao rather. And these coordinates was at 6.3 degrees north and 140.9 degrees east. So este low pressure area as for today, hindi pwede medium chance pa lang del DCU development ito ay tropical cyclone. And this entry is possibly na this Sunday or na Monday. And also, for now, aki na Zamboanga Peninsula, no ay pa direct effect sa low pressure area. But chene kita syempre mga possible mga ulan porque sa chen pa kita ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Si Inclán niya abla, siya daw mas de 1,000 kilometro pa el distansya o lejos el LPA, hindi pa kung este pwede abla si totalmente aquí na Mindanao man landfall o na Luzon ba o Visayas. Este mga tiempo erratic pa según o hindi pa ta pwede predikta el de este pattern, por eso tiene pa este mga posible cambio. But usually el track disuyo, especially for this month of, this coming month of November, pa kon pa man sa LA, you should tugpa either na Visayas or na Luzon or na Southern Luzon area pa. Hindi pwede 11 abajo, but possible alya lang syempre na Visayas area or na Luzon. So hindi pwede possible direct target andal ki na Mindanao area. So chene possibility alya lang na Visayas or na Luzon. But still very erratic pa yung mga model di amon porque sa low pressure area pele. So chene pa mga possible mga changes. But for now, SL possible scenario di aton pa arriba pa ele. Usually kasi by the month of November, especially takel el di aton northeast monsoon, musi pa bao ele. That's why very erratic pa no pa definite gayod coastal DC position. But most likely el pinakaganda chance is alien na Visayas or na Southern Luzon tugpa. Aumento di Inclán kada fin del quarter del año por causa na southeast monsoon o amihan, el pattern del LPA mas mucho pa abajo. Isi entra man asegun na par, el mga posible senaryo mas mucho tatupa o taman landfall na Luzon o Visayas. Taas si akorda si Inclán kung mga vivientes sa andaman asegun na mga Campo Santo visita mga departed loved ones, mas bentaha libaya lang mga payong o kapote por causa el eksperyensya syempre ulan el entero sa Zamboanga Peninsula por causa kunal ITCZ. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya tiene destrozo el casa del otro lado camino después se tumba el un poste de corriente al Nakatana Drive Barangay Tumaga ayer. A las 9 pasada del aga ayer, ya cae el fuerte ulan y de repente lang ya tumba el poste y tupa con este na techo del un casa. Ya tormenta también pasa el mga vehículo ali na camino por causa balabag este poste.
El Zamboanga City Electric Cooperative ya responde también y ya pone na lugar con el mag-alambre del poste y ya restaura otra vez el servicio de corriente. Sumido na agua de avenida el magakasa alinadaap barangay Sanggali ayer tarde por causa na fuerte ulan. Aquí el report di Emil Tuban. Yasumi na agua avenida el mga kasa na daap barangay Sanggali ayer tarde. Ya kay puerte ulan ayer alina Sanggali. Ya subil agua ya pasan na diila mga kalsada na mismo highway. Asigong kunes de barangay Kapitan si Mukatil Adjail de barangay Sanggali. Tiene 200 mga kasa elya sale apektaw con este avenida. Iko sa sila ay ase, ay abo na sila con el bahura ipone culvert con el onde tapasal agua. Well, temporary muna. Bukas maglalagay tayo ng culvert pag masyadong konti na yung tubig. Opo. Kaya nga nag-order tayo agad ng filling materials upang maprotektahan itong mga bahay na to. Kasi nakikita natin yung lupa, nagtitimpak na tabi. So, ang mangyayari dito, pag hindi maprotektahan, kakainin pati yung kasada natin. Aumento di kapya espantasila kaya subiel agua aquí na puruktu del Sanggali por causa con el fuerte ulan arriba. Y el razón con este subida del agua, kachene pone paderna di ila terreno, por eso tasangay este na pasada del agua. Ang pagkakaalam ko, kaya kami nagulat din, ngayon lang biglang lumaki yung tubig. So yung pag-alaman namin, malakas ang ulan sa sa taas. Oo, tapos dito. Opo. Isa sa mga dahilan, ang sinasabi according sa mga civilians natin dito, ang pader ni Kano, noon, pag may tubig, dire-diretso sa dagat. Okay. So, yung naggawa na sila ng pader dyan, so, tinawagan ko rin yung yung katiwala niya, mayroon daw silang culvert, kaso maliit lang para sa akin. Sikap ya dali su hotline numbers con el mga bibientes para sinisita kanila man rescue, llama lang sila na telepono. Pero hasta tarde no man tamen kenya evakwa, kaya bahayal agway ulan, iya se kayal di ila kamino. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Continua pa siyempre afekta aura na syudad el Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Este mal tiempo ta continua siyempre liba ulan na cuantos lugar aquí na syudad de Zamboanga como del ayer donde na barangay Sanggali iyakaw sa avenida. Este día posible pa siyempre liba ulan el ITCZ asa na halos barangay. Debe siguro esta vigilante pa siyempre mga vivientes con este mal tiempo. Buenas noches. Taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia mal tiempo este día. Siendo ta afecta pa siyempre na entero país el Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice coffee hard. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día el vísperas del Todos los Santos y Almas. No hay también clase y trabajo na de público oficina, por eso tiene bastante tiempo el mga gente. Anda na mga Camposanto o cementerio para arreglar el sepultura del di ilang mga depunto pamilya y pariente también. Pero tiene aura pa lang ta andaya ofrece rezo, arde candela y leva flores mientras bueno pa el tiempo. Y mañana hasta domingo na otro mga Camposanto de público di privado na mga barangay sila el anda. Ese lang asigun el tiempo que puede hacer acordar y ofrecer rezo con el mga difuntos. Tiene aquel yamuria y entera na otro mga provincia. Ofrece misa aquí na iglesia o mga Camposanto para en paz descanso del alma.
Notable el presensya ng mga pulis, soldado y bombero, barangay tanod, force multipliers, amo quien ayuda vigila anda, el andanza, lo mismo el tráfico y parking del mga vehikulo. Tiene Camposanto bien malodo por causa na ulan ayer. Por eso el quien anda, dol tahuga, patintero y mira, donde tapisa, y evita manlodo, manpilit, na di ilang mga tsinelas o sapatos. Sa Camposanto del Lumiar Divisoria, fuera que no hay más lugar donde pasar, tiene sepultura hasta ahora quien o no hay quien ta acorda limpia como de Hawya. Mientras sa Culianan ta prohibí entra mga vehikulo na mismo lugar para hindi mandalagsukan. Tiene sila designaw lugar onde deja el mga vehikulo y mga pasahero debe monta na vehikulo del barangay quien eleva kanila na mismo Camposanto. Sa prohibí eleva mga kosas agudo, bolo, kutsilyo, tejeras, mga suena, sound system itumada. Prohibido también el illegal juego y también overnight, como cosa tabla na orden ejecutivo estaba ni City Hall. El mga one-way traffic scheme ya comenzaya también en antes mediodía, como Alina Cali Veterans, donde Camposanto del Tetuan y Santa Cruz. El otro tapidi con el público que coopera, o el autoridad tapidi na público para cooperar na mga reglamentos para fácil y tiene buen resulta el observasyon del Todos los Santos y Almas na di aton syudad. El Dateline Zamboanga ta ofrece de amon reso con aquellos mga miembros al media o prensa también na syudad Kenya dispidia. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de ato mga noticias para este noche, Octubre 31, 2025. En calor de Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna te habla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.